FM Raíces Rock de Caídas del Catre. A Darío Becchetti. Hola, buen día, Be. ¿Cómo estás? Muy buenos días, me agarraron desayunando todavía, ¿En serio? así que estaba terminando de tragar. Sí. Ay, muy puntuales estamos Acá, hoy, disculpanos. no, la disculpa es mía que yo me demoré un poquito más de lo previsto y bueno, y estoy desayunando ahora todavía en vez de ya estar preparado. Muy bien, ¿qué se desayuna? Yo tengo un desayuno medio polémico, me voy a hacer cargo, que es que me ¿Qué? hago un mate cocido con leche Ay, y le Dios. pongo granola. Ah, No, bueno. bueno. Entonces, granola con mate cocido con leche. Me hago cargo de la polémica, sin dudas. A veces es peor porque a veces es mate cocido solo, incluso sin leche, es más polémico aún. Sí. Pero bueno, me hago cargo de la Sí, polémica. está bien igual. Eh, sobre gustos no hay nada escrito, No, así no, que no. nosotras te preguntamos, nos vamos a hacer cargo de la situación, ya está. Escuchan pero no juzgan. No, no. Escuchamos, pero no. Absolutamente. Por lo menos no acá. Después, capaz que cuando termine el programa, sí, pero Te no te vas a enterar. juzgamos. Bien, bien, bueno. Espero que para cuando llegue el juicio entonces. ¿Qué tenemos para esta semana? Bueno, hablando de juicios justamente, tenemos que la semana pasada Google fue declarado monopolio ilegal. Me llamó la atención el fallo, porque yo dije, esta es la pauta de que hay monopolios legales, y bueno, lo tengo que investigar un poquito más. Pero bueno, el nombre del fallo justamente es monopolio ilegal, Ujú. eh, y es el segundo fallo que recibe Google, segundo fallo adverso importante que recibe Google en un puñadito de meses, nada más, lo que lo pone en una situación en la que se trata probablemente del mayor nivel de debilidad, la amenaza más grande que tiene Google desde que es un imperio, desde que arrancó bien película norteamericana, prácticamente en un garage, en una oficina muy improvisada y fue creciendo hasta transformarse en el imperio que es el día de hoy. Pero bueno, vamos a separarlo porque hay un par de particularidades, hay un par de cosas que hacen que este fallo sea especial y nos permita dar este titular, nos permita concluir esta fotografía donde decimos atención porque Google está enfrentando una amenaza realmente significativa. Bien, Sí. ¿qué es lo que pasa con este fallo? Este fallo le cuestiona a Google por primera vez su sistema publicitario. Y acá hay una diferencia porque el primer fallo hace un par de meses, donde lo declaraban monopolio, se refería al motor de búsqueda. Entonces, acá hay una razón totalmente distinta que tiene que ver con el método que usa Google para hacer publicidad segmentada, que fue como lo que le dio el gran salto de escala Claro. allá por medio de los 2000, y que además, como para que dimensionemos, escalemos lo importante que es, estamos hablando de lo que le permite a la empresa obtener casi el 80% de la guita que factura por año. Claro. O sea, es muchísima plata, es muy importante. Casi el 80% de la plata que gana Alphabet, en realidad, para hablar con propiedad, que es la empresa dueña de todo el imperio Google, viene de la publicidad. Esas son también las publicidades que nos encontramos, por ejemplo, cuando entramos a una página web y te salta el cartel externo. Exactamente. Exactamente, por ejemplo, que es la diferencia. Google pega el salto, gran salto de escala a mediados de los 2000 cuando empieza a utilizar la información que tiene recopilada a mediados de los 2000 de una forma todavía bastante rudimentaria, lo fue mejorando con los años para segmentar la publicidad en públicos y de esa manera volverla mucho más eficiente. Google dice, Claro. che, yo tengo información de los usuarios que puede ser realmente importante para venderle cosas. Yo tengo, por ejemplo, que María Clara Pérez Barrera, me quedé un montón de apellidos y de nombres. Tengo que Clarita está buscando camperas. Claro. Si vos vendés camperas, se las podés ofrecer y tenés más chance de vender, porque Clara efectivamente está buscando camperas ahora. Y ahí empezó a funcionar esto. Lo que le cuestionan es la forma en que Google lo generó a partir de los años. Vamos a imaginarnos un ejemplo. Tenemos una fábrica en Los Hornos que quiere publicitar en la página de Radio Estación Sur. Entonces, la forma que va a tener esta fábrica para publicitar, el contenido que va a elegir, a qué público va a llegar, todo eso lo decide Google en unas cláusulas que son muy poco transparentes y tomando decisiones muy arbitrarias. Y además en todo este esquema, según lo que plantea el fallo, va a tener que pagar la fábrica de Los Hornos, va a tener que pagar la fábrica de Radio Estación Sur, y además todo se va a hacer en los términos y condiciones que Google decide según el fallo para
generarse una ventaja para sí mismo y para plantear una competencia desleal con otras formas de publicidad online. Ujú. Esto, como, insisto, como para que veamos una escala, en 2024 Alphabet facturó 3.200 millones de dólares. De esos 3.200 millones de dólares, 250 vinieron de la publicidad. Claro, Es, es es muchísima realmente plata. un número muy importante, muy, muy, muy importante. Hay un segundo aspecto que me parece importante también destacar de este fallo, es que este fallo donde la justicia norteamericana dice, acá tenemos un monopolio constituido efectivamente, se hace en base a la ley Sherman. La ley Sherman es una ley histórica norteamericana, fue sancionada en 1890, fíjense, tiene muchísimo tiempo, pero que tiene dos aplicaciones significativas, históricas, de referencia, que me parece importante mencionar. La primera es, en los 80 se le aplican a AT&T. AT&T era en ese momento la empresa más grande de Estados Unidos en telefonía móvil, no, en telefonía móvil, perdón, no, en la telefonía, en los teléfonos comunes y corrientes, que en ese momento estaban en pleno proceso de expansión, estamos hablando de principios de los 80, eh, le aplican la ley Sherman antimonopolio y obligan a AT&T a dividirse. Y a partir de ahí, AT&T pasó a ser una empresa más, pasó a ser de una de las más importantes del mundo a una empresa más. El segundo caso está mucho más cerca en el tiempo y ya aplicado a un servicio digital, me parece mucho más gráfico como para pensarlo, es el de Microsoft. Ujú. En 2001 a Microsoft le aplican la ley Sherman acusándolo de haber establecido un monopolio a partir de una serie de acciones. La más notoria, la más conocida, si se quiere, fue la que habían hecho en 1995 cuando a su navegador, perdón, a su sistema operativo, a Windows, le agregan Explorer, le agregan un navegador. Esta acción tan que parece hoy por hoy tan sencilla y tan genérica, en ese momento rompió absolutamente el mercado, porque claro, en 1995 Windows, perdón, Internet recién se estaba desarrollando para los usuarios, era realmente una cosa muy, muy, muy novedosa que vos ya con el sistema operativo ya tengas un navegador, y lo tenías ahí y ibas a usar eso. Bueno, Explorer rompió todo en esos años hasta que su reinado fue amenazado, pero lo que me parece importante es, si bien Microsoft no fue obligado a dividirse, Microsoft no volvió a ser la misma Ujú. después del juicio de 2001, después de que le aplican la ley Sherman en 2001. ¿Y vos A partir decís, de Beque, ahí, que a Google le pueden aplicar la ley Sherman? este fallo le aplica la ley Ah, Sherman. bien. Si bien Google apeló y todavía está en discusión y todavía está apelando y discutiendo el fallo anterior, el que le cuestionan el motor de búsqueda, los dos están siendo apelados y discutidos. En este caso en particular le aplican la ley Sherman. Entonces, si bien esta es una historia que está en desarrollo, Google sigue siendo una empresa de las más importantes del mundo, sigue teniendo un poder de lobby inmenso, sigue teniendo una cantidad de dinero descomunal. Si bien esta discusión continúa, ya alcanza para decir que es la amenaza más grande que Google ha tenido que enfrentar desde que es un imperio, por una última razón que me la guardé para el final, Ujú. pero que de todas maneras es importante, que es que Google está enfrentando en estos momentos un declive que si bien lo detectó ya hace un par de años, todavía no logra corregir. Y este declive es que los pibes y las pibas no usan su producto, no usan Google. ¿Cómo? Hay porque es de viejo, básicamente. Porque googlearse es de viejo. ¿En serio? Para, claro, Mira. hay un chiste que, va, en realidad más que un chiste es una anécdota. Hace un par de años, Ujú. un profesor tuiteó que le había hecho un meme, le había hecho una referencia de los Simpsons a sus estudiantes y ninguno de sus estudiantes la entendió. Ujú. Entonces, se volvió un lugar cada vez más común en Twitter, docentes que cuentan que, che, le hice un chiste a los Simpsons a mis estudiantes y no lo entendió nadie. Y así empiezan a descubrir que las referencias de los Simpsons para los pibes, y para los pibes son antigüedad, ¿sabes? Es un idioma que no hablan. Bueno, esto mismo pasa desde hace un par de años con Google. ¿Y pero Para por dónde la juventud, buscan? que la referencia es la inteligencia artificial Claro. por un lado y TikTok por el otro.
Claro. Porque uno le ofrece una cosa mucho menos, mucho más animada, por decirlo de algún modo. La primera derrota vino con TikTok, Ujú. con pibes y pibas buscando TikTok, porque había una persona que en un videíto les explicaba lo que estaban buscando, y a partir del crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, ya hay una búsqueda mucho más fácil de hacer todavía Claro. que con Google, más allá de que podamos discutir que la inteligencia artificial también se alimenta de algoritmos similares a los de Google. Pero bueno, el punto es, Google tiene por un lado un frente judicial cada vez más complicado porque le cuestionan su motor de búsqueda y ahora le cuestionan su sistema publicitario, y por el otro que si bien todavía Google sigue siendo el buscador más usado del mundo, todavía sigue siendo una referencia muy importante, el punto es, las nuevas generaciones lo usan cada vez menos, lo tienen cada vez, ahí pasó Rubí a participar de la columna de Hola, Rubí. lo tienen cada vez menos como referencia, y esto por supuesto que genera un daño. Google fue el primero en detectarlo hace ya un par de años, en pandemia, les diría, pero desde entonces todavía no logra encontrar una medida exacta para revertirlo. Han trabajado, por ejemplo, en diversas actualizaciones en lo que tiene que ver con Google Maps, en hacerlo mucho más interactivos, en hacerlo más amigable. Han trabajado, están desarrollando, por supuesto, también su propia IA, pero esta tendencia todavía no logra revertirse. Ujú. Para los pibes, para las pibas, Google no es la primera referencia para buscar algo. Me quedo pensando en esto último que decís y en cuanto a la veracidad de la información que se obtiene de los buscadores más modernos que usan les pibes. Que decís, la IA y TikTok. Digamos, ¿cómo podemos chequear Sí. que realmente lo que se dice ahí es lo que realmente es? Bueno, eso ya nos mete en un terreno muchísimo más pantanoso todavía, que tiene que ver con cómo es el acceso a la información en estos tiempos, y en Google también, en cualquier lado, digamos. Lo hemos hablado cuando recordábamos a los tecnoactivistas de los Sí. 90 y cómo su sueño es la pesadilla actual, ¿no? Pero bueno, Todo nos lleva ahí. En las últimas dos sí, 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 columnas totalmente. volvimos a esa cuestión. Sí, 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 totalmente, porque creo que es un debate muy actual y que está cruzando diversos temas cuando te pones a hablar de estos temas hoy por el signo de Google. Bueno, ¿nos quedó algo más por ahí en el tintero? Hay que observar esto, seguramente vamos a seguir hablando de esto, vamos a volver a hablar de esto durante el año, porque hay apelaciones que presentó Google que están discutiéndose. Eh, un último datito ahí para pensar, Sí. detrás de este fallo, empujando este fallo, está el Estado Federal de los Estados Unidos, y hay 17 estados, de los 50 que forman Estados Unidos, 17 que también presentaron diversas demandas contra Google por diversos temas en cuestiones más locales. Ya cuando tenés el Estado Federal y 17 estados atrás, bueno, es un frente de batalla complejo, sin duda alguna, sobre todo en términos legales. Así que seguramente vamos a volver a hablar de esto durante el año, pero el título me parece es ese. Google con la mayor amenaza, desde que es el imperio que conocemos, la mayor amenaza que le ha tocado afrontar hasta ahora en toda su historia. Bien. Nos quedamos pensando pendientes. Muchas gracias una vez más, Darío Becchetti. Les mando un abrazo, amigas. Nos vemos la semana. No, nos vemos mañana, de hecho, que voy a estar Sí, por ahí. Esta vez sí, mañana nos al vemos. horario que corresponde. Muy Así 7 bien. que nos AM vemos de mañana. que 7 AM acá. 7 AM. Ahí presente. Bueno, era Darío Becchetti, nuestro compañero que nos trae todas las semanas un poquitito de comunicación y de rosca para seguir pensando en qué mundo vivimos.